Adelante. Pasa. Ponte cómodo. Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado y se ha dado dichas interrogantes. ¿Sabes? En búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Bien, regresamos con más aquí a través de Polanco Report y ha llegado el momento de tener en este enlace digital con el gran amigo Asmisael Montenegro de Lerx, mejor conocido para los amigos como Don Veritas de Universos. ¿Cómo estás, amigo? Mi querido Polanco, buenas noches, muchísimas gracias por otra vez incluirme aquí en la cápsula. Sí, no, al contrario, gracias a ti. Te hemos extrañado en estos días que han pasado. Hemos estado recordando el aniversario de Now Music Radio. Tú formas parte de esta celebración en la que continuamos ya 10 años al aire. Y antes de empezar en el tema, pues felicitarte y agradecerte también tu compañía, tu apoyo incondicional en estos segmentos ya durante 10 años, desde que estábamos en otra estación de radio. Y hoy aquí en Now Music Radio ya formando parte del equipo de Polanco Report en esa sección llamada precisamente Veritas de Universos. No, pues muchas gracias, que te digo, son 10 años y realmente hablar ya de un programa sin importar si se transmite una AM, FM o por internet, ya hablar de una trayectoria de 10 años es bastante importante y en este caso Now Music se ha sabido mantener, obviamente por la dirección que le has dado, pues más que nada un proyecto, creo que ya es parte de tu vida, Now Music. Sí, ya hablar de Alejandro Polanco también es hablar de Now Music Radio y pues sí es inevitable, la verdad es que mucha gente ya nos ubica en este programa y a mí eso me da muchísimo gusto, pero me da mucho gusto contar con grandes amigos como todo el crew, todos los amigos que se unen a estas colaboraciones y pues bueno, vamos a celebrarlo de una manera como lo hemos venido haciendo desde que regresamos al aire en esta nueva temporada. Y hoy nos traes un tema interesante, Asmisael, que tiene que ver mucho justamente con estas épocas complicadas que estamos pasando, no solo a nivel mundial, sino a nivel nacional, y que tienen que ver con cuestiones de salubridad. ¿Me equivoco o estoy en lo correcto? Sí, exactamente. El país y, pues como bien dices, el mundo había estado en aparente calma después de hace unos años cuando vivimos aquel brote de la influenza H1N1. Correcto. Y ahora nuevamente pues aparece un virus. Y obviamente estamos hablando de un virus diferente a la de aquella influenza H1N1, pero pues sí, el modo en que ha ido evolucionando, el modo en que se ha ido pues apareciendo estos brotes alrededor del mundo ha generado cierta histeria. Yo creo que tanto tú como todas las personas que nos están escuchando pues han estado viendo en las noticias cómo se han estado acabando el gel antibacterial, los cubrebocas, los desodorantes ambientales, etcétera. Sí. Es parte de una especie de psicosis colectiva. Una psicosis colectiva, exactamente. Y fíjate que el tema que te traigo en esta ocasión pues va bastante acorde porque precisamente fue una psicosis colectiva la que se viviría ya son casi 800 años. Wow. No sé si has tenido la oportunidad en alguna película, en alguna serie, escuchado acerca de la peste negra o también llamada la muerte negra. Claro, sí, y no solamente en películas, Asmisael, en la misma escuela parte de la historia universal, pues es un tema que todos tienen que conocer, ¿no? Esta peste negra o muerte negra, ¿no? Una pandemia de las más atroces en la historia del mundo y pues bueno, hoy nos traes parte de esta información, ¿no? Sí, un poquito, porque la verdad es que es un tema bastante extenso.
Creo que en esta ocasión no hay chance de que nos vayamos hasta una tercera intervención como las demás ocasiones. Sí. Así que voy a aprovechar lo máximo del tiempo que me brindas. Sí. Mira, esta historia, vamos a llamarla de esta forma, comienza por allá de los 1347. Sí. Y realmente el tiempo que ataca esta enfermedad que azotó a toda la humanidad en aquel tiempo fueron 3 años solamente. Sí. Hay algunas películas en las cuales te hablan de que es una enfermedad que ha durado generaciones. No es cierto, duró solamente, bueno, realmente hablar de decir solamente es poco, ¿no? Sí. Porque la manera en la que diezmó a la humanidad en aquel entonces fue realmente sorprendente. Y también la forma de contagio, pues no la sabríamos. Fíjate, hasta 1894, es decir, estamos hablando de 550 años después de que la peste negra azotara al mundo, fue realmente que se conoció o se supo cómo es que esta enfermedad realmente se le contagiaba a los seres humanos. En aquel entonces, en los 1300, pues se creía que era, por ejemplo, si alguien estornudaba, si alguien tosía, prácticamente si alguien suspiraba cerca de ti, quiere decir que ya te podías contagiar. Wow. Pero fue hasta 1894 cuando en el país de Hong Kong, irónicamente estamos hablando de un país también asiático, sí. Un investigador y doctor llamado Alexander Yersin, él puede digamos que desmenuzar lo que era esta bacteria, que era una bacteria, no era un virus, como lo que estamos viendo ahora con el coronavirus que está azotando aparte de la perdón, se me fue la palabra, de la humanidad, vamos sí, a dejarlo en eso. El COVID-19, okay. Sí. Exactamente. Mira, en aquel entonces te decía, se pensaba que las ratas eran las principales portadoras de este virus y que si una rata mordía a un ser humano o incluso si le llega a caminar encima de la piel, pues inmediatamente se infectaba. Hay cierta parte de verdad y hay cierta parte obviamente de ignorancia que se tenía en aquel tiempo. Sí. Ahora sabemos que realmente pues no eran nada más las ratas, eran ratas, ardillas, perros de la pradera, perros caseros, ratones de campo, gatos, conejos, camellos, caballos, etcétera. Básicamente estamos hablando de que los portadores de la enfermedad y que la podían transmitir a los seres humanos sí. eran animales con un pelaje frondoso, vamos a decirlo de esta forma. Sí. Es decir, marsupiales, roedores, caninos, vacas, bueyes, etcétera, etcétera. Uh-huh. Estamos hablando de más de 200 especies en total. Entonces, cuando tratan de comenzar a erradicar a las ratas, pues de todos modos la enfermedad sigue avanzando y no saben cómo, no se lo explican, vaya. Sí. En aquel entonces se tenía la idea de que no era tanto la mordedura del animal o un rasguño del animal, sino que el virus se encontraba en algo que portaba este mismo animal, es decir, se creía que eran las garrapatas, por ejemplo, que era una especie de piojos, una especie de pulgas, y sí, efectivamente eran una especie de pulgas muy en particular resistentes a este virus. Ajá. Y no solamente resistente, sino portadora de ellas. Entonces lo que sucedía ahí es de que pues una rata se metía, por ejemplo, al establo, estas pulgas saltaban a las vacas, a los caballos, y cuando las personas ordeñaban al animal o lo montaban, pues obviamente se les pasaba a las personas. El modo de contagio, pues aun cuando se trataba de un virus, no era un virus bacteriológico, es decir, que se podía contagiar por medio de un estornudo, de un escupir cerca, etcétera, etcétera. Había 3 formas en la que esta peste se desarrolló y en la que pues atacó a, pues básicamente no podemos hablar nada más de seres vivos, es decir, humanos, sino animales, es decir, a todo género. Eran 3. Uno, que es también conocida por ahí, no sé si te vaya a sonar, que era la peste bubónica. Claro. También hay gente que cree que era diferente. Bueno, en realidad estamos hablando de la misma enfermedad, pero con diferentes síntomas. Ajá. La siguiente era la peste septicémica y la tercera, la peste neumónica. De estas 3 variantes, la que resultaba ser la más mortal y la más agresiva era precisamente la peste bubónica. Okay. Fíjate que desde el momento en que se infectaba un ser humano o un animal, aparecían llagas
prácticamente inmediatamente. Hay que hablar también que era una enfermedad necrótica. Para la gente que no tiene conocimientos previos de lo que es una enfermedad necrótica o lo que es la necrosis, sucede cuando, por ejemplo, con una picadura de algún animal ponzoñoso o venenoso como una serpiente o una araña, en el lugar de la picadura se empieza a poner negra la piel, después se empieza a podrir la piel y se empieza a caer la piel, es decir, una necrosis sumamente terrible. Esta fase de la peste negra, la peste bubónica, diezmaba al ser vivo en 2 o 3 días, es decir, no había tiempo de tratamiento, no había tiempo prácticamente de nada. Lo que se hacía en aquel entonces era pues darle los mejores cuidados paliativos posibles, obviamente teniendo ahí al pie de la cabecera a un sacerdote, pero la peste, una vez que atacaba al ser vivo, pues lo diezmaba en cuestión, a lo mucho. Hay registros de gente que duró incluso 5 días, pero ya en una agonía espantosa, en la cual pues la piel se le necrotizaba, y aparte de todas las fosas que tenemos en el cuerpo humano, pues segregaba sangre porque se empezaba a destruir desde adentro hacia afuera, es decir, era algo sumamente espantoso. Hay indicios, tanto por la Iglesia Católica como por también lo que es eruditos en la materia de historia y de la medicina, en donde pudo haber comenzado pues este brote. Hay quienes hablan de que fue en Francia, otros le echan la culpa a Inglaterra, a España, Alemania, etcétera, etcétera, pero sabemos, y esto es bastante interesante, hablando en cuanto a enfermedades tan mortales, tan agresivas como la peste negra, hay indicios de que mucho antes de los 1300, que es cuando aparecen oficialmente estos brotes, sabemos que en la antigüedad, ya en el Imperio Romano, ya había ciertos brotes de esta enfermedad. Incluso Heródoto, uno de los encargados de darnos la historia, pues hablaría al respecto. Obviamente pues en aquel entonces veían una persona con estos síntomas y lo que hacían era pues básicamente asesinarla. Wow. Y prenderle fuego a la choza, a la ropa, incluso a los animales, es decir, cabras, ovejas, caballos, todo lo que fue propiedad de esta persona se quemaba. Y de este modo, bueno, se oye muy salvaje, ¿no? Sí, muy pragmático. Pero pues de este modo se pudo contener en la antigüedad, es decir, en el tiempo del Imperio Romano, y eso haría que la enfermedad no ocasionara pues este diezmamiento de la humanidad en los 1300. Y aparte que ahora sabemos, y aparte no se contaba con todas las medidas de salubridad como ahora, ¿no? Bueno, sí, y estamos hablando también que tenemos 800 años de distancia entre el brote de la peste negra, es decir, en aquel tiempo pues la gente era sumamente antihigiénica, no nada más hablando de personas de escasos recursos, sino incluso pues, la realeza era sumamente pues antihigiénica. Sí. Te comentaba que ahora ya se sabe, debido a estos registros, se sabe cómo es que viajaría este virus de país en país, y fue nada más y nada menos que del modo mercante. Sí. Es decir, teníamos por ejemplo un barco en Nápoles, en Italia, de ahí pues subían especies, animales, y este barco iba comercial, vamos a decir, a Francia. Ajá. La travesía podría durar meses enteros, y cuando desembarcaban pues traían consigo el virus, es decir, el virus tenía un ¿cómo llamarlo? Un proceso de incubación. Ajá. Dentro de los seres vivos que ahora no se sabe por qué se activaba en ciertos momentos muy específicos. Sí. Pero bueno, básicamente esa fue la forma en la que va pasando en el mapa, es decir, tenemos todo lo que es parte de lo Europa Central, ajá, un pedazo de Asia, y bueno, no hay cura, no encontraron la cura en aquel tiempo, y se cree que lo que sucedió es que el virus llegó a un punto máximo de evolución, vamos a decirlo de esta forma, sí, y que no se pudo acoplar a las nuevas temperaturas, a los nuevos climas. En su momento, cuando llegaba a un país diferente, es decir, venía del calor al frío, viceversa, pues este virus se aclimataba y comenzaba a atacar con todo lo que iba. El punto más alto del ataque fue por allá del 1340
1998, es decir, 2 años antes de que se eliminara totalmente, y esto diezmaría a algunos países incluso con el 60% de su población. Wow. No tenemos un número pues totalmente exacto, Sí. porque no había censos de población en aquel tiempo como lo tenemos ahora. Los datos que tenemos pues nos hablan solamente de porcentajes, es decir, en tal país un 15%, en tal país un 30%, etcétera. Hay algunos informes que podemos encontrar por ahí en internet donde nos hablan de que posiblemente la cifra oficial, entre comillas, y esto gracias a la Iglesia Católica, gracias al Papa Clemente, el cual ordena en 1351, es decir, cuando se cree que ya no existe ningún brote, pues él quiere saber, ¿no?, las cifras oficiales. Sí. Las cifras oficiales nos arrojaron 23.840.000 muertos en toda la Europa cristiana. O sea, estamos hablando que es más o menos una quinta parte de la población total de nuestro país, aquí de México, Sí. tomando en cuenta el censo de población del año pasado, pero si lo repartimos en todos los países en donde atacaría desde, incluso pues hubo brotes de la peste negra en Groenlandia, es decir, llegaría a América, Ajá. todo lo que es la parte de Europa, Francia, una parte también de África, y bueno, la versión en aquel tiempo pues la medicina no lo supo explicar, cómo apareció, cómo tratarlo, mucho menos cómo desapareció, pero por su parte la religión católica, como en muchas ocasiones, y ojo, no lo estoy diciendo de forma despectiva ni de forma de ataque, pero en muchas ocasiones cuando aparece alguna enfermedad extraña, pues se le atañe a un castigo divino. En aquel tiempo, como te comentaba, el Papa Clemente, pues lo atañó a que pues no había suficientes cristianos, suficientes católicos en el mundo, y que era una señal de Dios, porque Dios ordenaba que los sacerdotes le echaran más ganas, Sí. convirtieran a más personas al cristianismo, bueno, al catolicismo, Sí. y esta fue, pues digamos que la forma de llamar la atención de Dios para la humanidad. Es terrible, la verdad es que si tienes por ahí oportunidad, también la gente que nos está haciendo favor de escuchar, si tiene oportunidad de buscar ahí en internet algunas cifras, algunos detallitos por aquí de lo que es la peste negra, es bastante interesante, como también es igual de atroz. Y bueno, ya a manera de ir cerrando, porque yo sé que aquí el tiempo apremia, y antes de que me empieces a tocar por ahí la campanita, pues nada más recordarle a toda la gente que nos está escuchando hasta el día domingo pasado, Sí. si no me equivoco era 1 de marzo, Sí. en nuestro país, en México, había apenas 5 casos ya totalmente comprobados de contagio. Eso no quiere decir que ya México sea un foco rojo de infección, o que ya Claro. México ya valió, ¿no? Ya nos cargó el payaso. Invitarlos también a que simplemente tomen ciertas precauciones un poquito más allá de las normales que todos tenemos de higiene, como pues lavarnos las manos después de ir al sanitario, utilizar gel antibacterial, sobre todo para aquellos, por ejemplo, que trabajan con computadoras y que pues más de una persona tiene acceso a ese equipo. Sí. Los cubrebocas, pues ya lo han dicho por ahí, no sirve de nada. Señores, dejen de comprar cubrebocas por millar, no sirve para nada, el virus no está del aire. viaja de esa forma, exactamente. Sí, claro. Sí, es más como de contacto, y sobre todo no saludar y no dar abrazos, no dar besos en esos momentos, evitar este tipo de contacto. Y pues habrá que ver, habrá que ver en qué termina en la actualidad esta situación de este virus, que hoy el tema que nos trajiste, Misael, pues viene muy ad hoc con lo que estamos pasando en nuestro país, y para que se den una idea de qué tanto estaba la gente preparada en aquel entonces y qué tanto estamos preparados hoy en día para una pandemia a nivel global. Pues yo diría que preparados estamos. Aquí lo que hay que atacar, bueno, obviamente es la enfermedad, pero también la psicosis y también la ignorancia de la gente. Por eso, pues nada más tomar ciertas medidas, y yo creo que vamos a tener que adoptar el saludo de allá de China y de Japón, ese saludo que utilizan como reverencia, claro, porque no vamos a poder saludar ni de mano ni de beso, pero más allá, pues sí estar tranquilos, tratar de hacer nuestra vida cotidiana lo más normal posible, sin dejar de lado pues todas las apreciaciones que el sector salud de nuestro país nos haga.
Y pues nada, por mi parte eso es todo. Te agradezco muchísimo el espacio, toda la gente que me está haciendo el favor de escucharme. Si quieren que hablemos de algún tema en específico por ahí que les interese, pues obviamente me lo pueden hacer llegar, ya sea a mí o al señor Alejandro Polanco. Estamos para complacer y para servir al público. Perfecto, pues ahí está Asmisael Montenegro con este gran tema de la peste negra. Síganlo en sus redes sociales y también escúchenlo a través del circovolador.org los días lunes a partir de las 6 de la tarde en Veritas de Universos, donde también hablas de manera más detallada de estos temas que a veces también quedan olvidados, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto por ahí atenderé sus dudas, comentarios y sugerencias. Perfecto, pues amigo, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto aquí a través de Polanco Report. Claro que sí, te lo mando de vuelta. Perfecto, aguántame aquí fuera del aire, no me vayas a colgar. Vamos nosotros con más a través de Polanco Report. Vamos y venimos.